Hola, profe. Hola, no, Hola, profe. Hi, prof. hola, Hola, profe, hola, dime. que ya tengo mi resumen. ¿Listo? Ale, Listo, profe. Profe, no va a aprender cámara, pues porque, pues, ¿sabes? tranquilo, tranquilis. Listo, profe. Entonces, pues, hace 4.600 millones de años se generó la Tierra, ¿no? A partir de ese choque de dos planetas. Pero lo que hice en el video es que hace 4.400 millones de años se generó la primera agua líquida. Hace unos 600 millones de años. Se acumuló Ok, suficiente oxígeno en la Hace 3.000 millones de años apareció la primera bacteria fotosintética, pues que era capaz de hacer la fotosíntesis. Pues también aparecieron hace 1.300 millones de años los primeros hongos terrestres. em, de 850 a 630 millones de años, la Tierra se cubrió por una capa gruesa de hielo. A ver, también hace 485 millones de años en el mar apareció el primer pez sin mandíbula, pero este fue uno de los primeros animales en tener huesos reales. Hace 370 millones de años, algunas plantas pues empezaron a generar lo que hoy conocemos como madera. ujú, Como en los reptiles que conocemos por hoy, se empezaron a generar desde los 305 millones de años, como los cocodrilos, las serpientes, las tortugas. Em, por ejemplo, a los 251 millones de años, también en los océanos empezaron a aparecer muchas más especies de peces. A los 201 millones de años ocurrió una de las extinciones masivas, que fue la del, creo que decía, profe, Triásico, Jurásico, si no estoy mal. sí, el Triásico es una era, sí, una parte de una era, y el Jurásico es, digamos, como la era principal donde estaban los dinosaurios. Pero en Ah, los dos listo, habían dinosaurios, ¿listo? listo, profe. Hace 55 millones de años, no apareció el primer mosquito, pero sí apareció, no apareció el primer mosquito como los conocemos hoy, ¿no? Pero sí apareció el primer insecto, pues, que chupaba sangre. Después ocurrió otra de las extinciones masivas hace 65 millones de años. Eliminó absolutamente todos los dinosaurios y la mitad de otras especies animales. Em, Hace 60 a 55 millones de años apareció el primer primate, que suena como raro, la verdad, ¿Por qué? em, porque el primer primate suena como repetido, ¿no? Primer Ah, primate, ok. ¿entiendes? Ya entendí. Listo, entonces eso ocurrió hace 60 a 55 millones de años. Hace 35 millones de años, pues era como que más, ¿cómo decirlo? Silvestre, más lleno de hierba y de plantas. Hace 25 millones de años aparecieron muchos mamíferos y muchos de los animales que conocemos hoy, como los primeros ciervos, hienas, jirafas, osos, muchos animales así. Hace 4 millones de años apareció el Australopithecus, que es uno de nuestros parientes más cercanos en la evolución del humano, ¿no? Y hace 350.000 años aparecieron los neandertales. Es mi resumen, profe. Listo. ¿Y lo que tú piensas? ¿Sobre qué exactamente, profe? Sobre Ah, todo, sobre el video. sí, obvio. ¿Sobre qué Ajá, más? sí. No te voy a preguntar de la reforma tributaria en clase de biología. Ajá, sí. Profe, la verdad pienso que es muy chévere que haya gente que pues use estos medios como para explicar cosas muy chéveres sobre la historia del mundo,
cosas que la humanidad ha ido descubriendo poco a poco y de pronto nosotros no lo hemos visto, pero pues nos lo informan, lo Ujú, que se ha averiguado. Me parece muy chévere, la verdad. muy bien, listo. ¿Alguien más? Listo. Bueno, pues resulta, pasa y acontece, muchachos, esto lo veremos más desarrollado en las otras clases, pero empezaron a surgir, antes de Darwin, empezaron a aparecer algunas eh, teorías muy importantes de la evolución también. Entre ellas, el abuelo de Charles Darwin, que se llamaba Erasmus Darwin. Y él trabajó con un señor, para que lo noten ahí gigante, porque va a ser muy importante más adelante, llamado Lamarck. Lamarck prácticamente plantea la teoría evolutiva, la primera teoría evolutiva, eh, pues digamos que le dio la base a Darwin. Lamarck decía algo muy importante y es que si si un órgano se usa mucho, se desarrolla. Si no se usa, se tiende a perder. Por ejemplo, el ejemplo más claro de Lamarck que él daba, pues, es el de las jirafas. Él decía, acá vengan y les busco un ejemplo. Jirafas. La, 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 la. Listo. Entonces, miren lo que decía Lamarck. Lamarck decía que las jirafitas antes, hace muchos años, bueno, no muchos años, para él era como consecuente, pero en inicio las jirafitas tenían un cuello muy chiquitito, muy pequeñito, ¿sí? Pero como habían tantos herbívoros alrededor de ellas, esos herbívoros les estaban quitando la comida. Entonces, como les estaban quitando la comida, ellas tenían que mm, generar una estrategia para buscar otras formas de comer. Por tanto, cada vez se esforzaron y se esforzaron y se estiraron, o sea, por esfuerzo, por estirarse para comer plantas arriba, fue que empezó a alcanzar las ramas más altas, hasta que se estiró el cuello todo lo que pudo la jirafa, como las conocemos hoy en día. Esa es una teoría que tenía Lamarck. Sin embargo, a los pocos años después llegó Darwin y planteó la teoría de evolución que nosotros manejamos hoy en día. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a ver un videíto acerca de la vida de Charles Darwin para entender cómo es que se plantea y cómo funciona la evolución de la cual se cree hoy en día. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí? No. Sí, señor. Listo. En un momento. Ah, verdad que me toca pausar. Listo, ¿qué tal? Bien, profe. Bien, profe. Pero estuvo súper chévere. ¿Aprendimos algo de Darwin? Sí, profe. Listo. ¿Sí estuvo chévere? Sí, señor, profe. Bueno, entonces los escucho. Acá, Nicole. ¿Qué me envías, Nicole? El profe era el link. Ah, del mismo. Ah, listo, mi amor, ya. Listo. Bien, entonces algo importante, por ejemplo, nosotros siempre que vemos evolución, necesitamos comprender el contexto de Darwin, ¿sí? O sea, Darwin estaba en un barco llamado el Beagle. No era un barco cualquiera. ¿Se pudieron dar cuenta de que era ese barco? ¿O qué misión tenía ese barco?
No era solo llevar a Darwin. ¿Alguien? ¿Alguien? Era explorar las cosas y llevar a los fueguinos, creo que decían, para que Eh, ellos le enseñaran a nosotros cultura también. no, esa no era la misión del barco como tal. ¿A quién pertenecía el barco? Ahí lo decían varias veces. ¿De dónde era Darwin? Inglaterra, Inglaterra, muy bien. ¿A quién le pertenecía el barco? a Inglaterra, O sea, ¿a quiénes? ¿De Inglaterra quiénes? ¿Quiénes eran dueños de Inglaterra? rey y la reina, Listo, los reyes. Es decir, el barco era un barco, vamos, vamos, piensen. Tenía real, real, un barco de guerra, ¿listo? Un buque de guerra. Era un barco de guerra y tenía una misión muy específica y era hacer mapas, ¿listo? O sea, la misión de ellos era construir, hacer, realizar mapas de todas las zonas. Ustedes vieron el mapa mundi, a qué lugares fueron, ¿sí o no? Entonces, la misión básicamente era realizar, generar mapas para también asumir el control de muchas zonas que estaban ahí en América, en África, en Asia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaban el control territorial. Ahora, ¿por qué llevaron a Darwin? Porque Darwin eh, no era cualquiera tampoco. Era era un hijo, naturalista. bueno, antes de eso, Darwin era hijo de un señor que le hacía la ropa a los reyes de Inglaterra. Es decir, o sea, Darwin no fue que, oh, sí, qué maravilloso y tal, no, sino que evidentemente la familia conocía al de cerca, estaban totalmente relacionados con los reyes de Inglaterra. Cuando iban a hacer esa expedición, pues Darwin se entera y dice que quiere ir. Si hubiéramos sido alguno de nosotros en esa época que seríamos, no seríamos nobles, pues cercanos a la realeza, pues no dejarían ir, así de sencillo. Pero como Darwin estaba relacionado con la realeza, el papá le hacía la ropa a los reyes de Inglaterra, pues obviamente él tuvo la oportunidad de poder ir. Sin embargo, no cumplieron las órdenes de Darwin, sino él tenía que eh, adaptarse a lo que dijera el capitán del barco, ¿sí? Pero es muy importante. Ah, bueno, sí. Acá Nicole nos dice que fue un viaje por Sudamérica. Lo más importante del viaje de Darwin, que uno siempre habla, fue cuando él llegó a las Islas Galápagos. ¿Que las Islas Galápagos dónde quedan? ¿En qué país? Chile, No, cerca. Estuvo en Chile, digamos, estuvo en toda esta zona del Pacífico, pero no. Colombia, Ah, sí, pero no. profe. Brasil, Yo vi en Chile y Argentina. Uy, ¿en qué parte de Chile y en qué parte de Argentina? Ay, no, profe, esto ya no alcancé a ver. ¿Cómo así? Pero ¿cómo me vas a decir eso? Tiene que, tiene que acordarse. Argentina, Argentina, yo en Argentina he estado en General Roca, en Neuquén, en Buenos Aires. He estado en esos España. lugares. Bueno, ¿en dónde quedan las Islas Galápagos? Eso Ecuador, queda ¿no? En Sudáfrica. Ecuador. En Ecuador. Escuchen, dije escuchen, Ecuador. escuchen. En Ecuador, ¿listo? Entonces las Islas Galápagos están en Ecuador y pues resulta que cuando Darwin estuvo ahí, ya después veremos, hay otro señor llamado Wallace, que fue muy importante para esta teoría, pero pues mientras lo vamos a hablar desde Darwin, él se dio cuenta que así como lo decía en el video, o sea, hay unas islas, ¿cierto? Y estas dichas islas se encontraban separaditas unas de otras, pero
en cada una había algo muy especial. ¿Y qué era lo que había especial en cada una? Que habían especies iguales pero con diferencias. O sea, no son iguales. Habían especies Ajá. similares, pero se podía con dar algunas cosas opción. iguales. Otra vez, dime. Que se ¿Quién? podía ver O el sea, cambio eran de diferentes. especies, profe. O sea, Ujú. que como tú dijiste, el ejemplo de la tortuga, de la jirafa, que ellos fueron estirando el cuello porque antes era más chiquito. O sea, se podía ver eso en los huesos. No, digamos que Darwin ya no cree en eso. Darwin tumba esa teoría. Digamos, Lamarck decía lo de la jirafa, que se estiraba, que se estiraba, que se estiraba. Pero para Darwin eso era falso. Cuando él hace ese viaje, él habló de una teoría muy importante que se llamaba ¿cómo? En la Selección evolución, natural. Muy bien, la selección natural. la selección natural. Listo. La selección natural. Entonces, la selección natural, ¿qué es? Es, digamos, para Lamarck no era selección natural, sino era el esfuerzo de las especies. Es decir, si la jirafa se esforzaba y estiraba el cuello, se le estiraba. Pero para Darwin, no. Darwin dice, vea, eh, hay cosas en el entorno, como el clima, la temperatura, el mar, los terremotos, todo eso, que genera presiones sobre los seres vivos. Y eso obliga a que cambien, a que se adapten, a que evolucionen, ¿sí? Pero no es que no es que los seres vivos escojan cómo es que van a evolucionar, prácticamente como lo decía Lamarck, sino que la naturaleza es la que va a elegir, la que va a seleccionar qué características van a tener los seres vivos, va a ser la naturaleza, razón por la cual le da el nombre de selección natural. Es decir, para Darwin, nosotros no elegimos tener la forma de ser humanos. ¿Quién la eligió? La naturaleza. La naturaleza. O sea, inconscientemente las células empezaron a desarrollarse y nos dieron la forma que tenemos ahorita. Entonces es así, estamos como especies. Bueno, acá Nicole me escribió un montón de cosas muy interesantes sobre las Islas Galápagos, ¿cierto? Y sobre la selección natural. Entonces miren que en el video nos muestran, claro, el contexto histórico, pero lo bueno de este amigo Darwin fue que tuvo la oportunidad de conocer nuestro continente, ¿cierto? Y es que, y bueno, la parte sur del continente, que es Sudamérica. ¿Y qué pasa en Sudamérica? A diferencia de pronto de algunas zonas en Europa, etcétera. ¿Qué atraviesa toda Sudamérica? ¿Hay algo natural que ¿Un atraviesa río? toda Sudamérica? No, no, sería genial, pero no. El océano. El océano está al lado, ¿sí? ¿El Amazonas? Dentro del, no, el Amazonas solo está en la parte superior, o sea, está entre Colombia, algo de Perú, de Ecuador, de Brasil, creo que incluso una parte de Venezuela, Oh. pero no, es algo que atraviesa desde Chile, Profe Argentina, ¿no? Argentina, claro, desde Chile, Argentina, Profe, hasta Colombia, ¿El río Nilo? el Andes, la las cordilleras. cordillera, muy bien. Eso va a ser muy importante, o sea, las cordilleras acá en América o la cordillera de los Andes, porque solo en un país se divide la cordillera de los Andes, que ¿qué país es? Colombia. En Colombia se divide en Colombia. tres. Se divide en tres, pero hay una que todavía está oculta en el agua. Es decir, son cuatro. La cordillera oriental, que es donde estamos nosotros, la central, cercana a Medellín, y la occidental, cercana al Chocó. Y hay otra que está sumergida en el agua, que le vamos a llamar la cordillera del Pacífico, ¿listo? Que sus picos más altos forman las islas de Gorgona y Malpelo. ¿Qué es una isla? Una isla es una montaña que está oculta por el agua y su pico más alto forma la isla. Oh, ¿Listo?
pero son montañas. ¿Estamos? Ok. Profe, ¿y las montañas antes estaban bien sumergidas al agua? Entonces, cuando la Tierra hace el terremoto, significa cuando la Tierra empieza a moverse. Ujú. Fue cuando las montañas fueron como saliendo del fondo del océano. Exactamente. Mira que hay algo muy curioso, ya que tú lo dices, y es que nos volvemos a conectar, me pregunta acá Isabela. No, ya quedan 4 minutos y ahí terminamos, ¿listo? Pero hay algo muy curioso, mis pequeños, y es que el proceso por el cual se empieza a subir, ¿cierto? Es por las placas tectónicas, los terremotos, los volcanes. Acá, donde estamos parados nosotros en este momento, hace miles de años, millones de años, esto era agua, esto estaba sumergido, esto era un océano. Y tenemos muchas pruebas de ello. ¿Qué pasó, Ismael? Ay, nada, no sé. Ismael se está ahogando. Sí, Ismael, ¿qué pasó? me asustó, o sea, es Pensé que le estaba dije, dando un ataque de asma o le no dije, sé. le dije, hace miles de años esto estaba sumergido y se empezó a ahogar. Profe, Perdón, es que me metí mucho en el lugar. se emocionó. Ahora, tenemos varias evidencias acá en Colombia de eso, principalmente 2 o 3 si se quiere. ¿Alguien ha ido a Villa de Leyva? No, profe. ¿Ninguno de los presentes? Sí, señor. No, profe. Sí, señor. Listo, Sí, de los señor. que han ido, ¿qué se encuentra y por qué se reconoce, por qué se caracteriza Villa de Leyva? Profe, en Villa de Leyva hay un museo Llamado. de fósiles de dinosaurios acuáticos Ajá, muy bien. y que dicen que Villa de Leyva, esos fósiles estaban porque Villa de Leyva estaba, Era un mar. sí, Sí, señor. básicamente es eso. Villa de Leyva era un mar. También hay otra prueba cerca a Bogotá, que son las minas de sal de Zipaquirá y la mina de sal de Nemocón, las minas de sal de Nemocón. Se supone que como esto era un mar, esa agua de mar quedó atrapada dentro de las montañas. Cuando empezaron a subirse, pues se evaporó el agua. Y entonces con todos estos procesos y todo eso, se apretó la roca y formó las minas de sal. ¿Sí? Hay muchos fósiles acuáticos acá. Entonces podemos decir realmente que esto era un océano, era mares y océanos, incluso donde estamos parados ahorita. ¿Sí? Mira lo que dice Sara Porras, el Museo Paleontológico que queda cerca, o bueno, cerca, hay uno cerca al Museo El Fósil y hay otro cerca que es de la Universidad Nacional, como a un club turístico que hay ahí. Y en toda la zona todavía se siguen haciendo investigaciones relacionadas con la evolución pues, del continente y la evolución de los seres vivos que allí se encontraban. ¿Listo? Eso va a ser muy importante porque eso nos va a decir en cierta medida que las especies fueron evolucionando poco a poco, fueron adaptándose hasta dar origen a todo lo que conocemos hoy en día. Ahora, hay algo muy importante y es que no se ha dejado de evolucionar, ¿sí? O sea, nosotros seguimos en procesos de transformación. Lo que pasa es que la evolución es muy larga, ¿sí? Tiene procesos exageradamente largos. No, Marianita, no lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, esos procesos largos, esos procesos de los cuales empezamos a evolucionar como especie o las múltiples especies que están alrededor de nosotros, tomaron muchos años. Entonces, en esta evidencia también vamos a hablar un poco de estos animales y plantas, bueno, seres vivos en general, que hemos evolucionado, pero también vamos a hablar un poco de los animales domésticos que han sido creados, estos animales, por la interacción con el humano. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, nos vemos la otra clase, son los mejores. Los quiero mucho. Usted también, Bye, profe. profe. Gracias. Bye, muchas gracias. Chao, muchachos. Recuerden escribir todo lo de hoy en el cuaderno. Sí, Chao, profe. profe. Chau. Clase la mejor. Chao.
Hey, ustedes son los mejores, muchachos. Chao. Ah, profe. Chao.